retroactividad en delitos de corrupción. En Bolivia actualmente ningún delito de corrupción prescribe y además podemos investigar de manera retroactiva, ¿no? Porque creemos que los delitos de corrupción son permanentes, ¿no? Cuando nos hicimos cargo, entramos al gobierno en el 2006, encontramos un gobierno totalmente devastado, saqueado por los modelos neoliberales. Entonces necesitábamos nosotros, ¿no?, que nos rindan cuentas también los políticos que se habían robado y que habían robado a nuestro pueblo. Actualmente tenemos, por ejemplo, 2 personas que los hemos, con la colaboración del gobierno peruano, están en Bolivia porque estaban en el Perú. Son 2 ex políticos corruptos buscados por el Estado boliviano, que ahora están rindiendo cuentas de sus actos. Y ahí la ministra nos decía, se van al Perú, y creo que vamos a abrir una oficina en el Perú porque muchos van escapando, ¿no?, a diferentes países, y bajo la voluntad del gobierno peruano nosotros hemos podido recuperar y repatriar a esas personas para que rinden cuentas de manera pública. Eso en el tema de corrupción. En el tema de transparencia, nosotros tenemos una política pública de transparencia y lucha contra la corrupción. Para nosotros, les comentaba, hay una diferencia conceptual cuando se habla de transparencia y acceso a la información. Nosotros creemos que la transparencia es una política pública que debe ser implementada por los gobiernos de manera clara, eficiente. Yo acá, cuando estudiaba con mis compañeros acá en Chile, me decían, teníamos varios proyectos y varias cosas, pero al final decían, no, pues esto es tema de voluntad política, ¿no? Y yo en mi país puedo decir que la voluntad política de luchar contra la corrupción y de transparentar la gestión pública nace del presidente y del compañero Morales. Ustedes pueden entrar a la portal web del Ministerio de la Presidencia y ahí tenemos el listado desde el presidente hasta el último ujier, cuánto ganan, qué cargos tienen, qué viajes hacen, cuánto le dan de viáticos, etcétera. Nosotros no hemos necesitado de una ley, que la ley a punto de ser aprobada en Bolivia, pero nosotros ya tenemos un camino de 6 años, tenemos unidades de transparencia, les dicen entidades de enlace en México, pero además estas unidades de transparencia también luchan contra la corrupción, ¿no?, y generan procesos de transparencia en Bolivia. La transparencia en Bolivia como política pública tiene 4 componentes. El primero es el tema de acceso a la información, fundamental. Ahí tenemos todo el tema de acceso a la información activa, portales de internet, pero no solo portales, sino también información que garantice a nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, tener la posibilidad de saber qué es lo que hacen sus autoridades. Entonces nosotros hemos trabajado mucho en el tema del lenguaje. Nosotros constitucionalmente somos 32 naciones indígenas, originarios, campesinos, y tenemos que responder a esas naciones también, a esos pueblos originarios, en el tema de transparencia. El segundo componente es el tema de la rendición pública de cuentas. Digo nosotros, pero debería decir todas las entidades públicas, todos los ministros, todos los viceministros, todos los directores, todas las entidades públicas, todos los alcaldes, todos los gobernadores realizan rendiciones públicas de cuentas en audiencias públicas donde se convocan a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas. En los municipios, por ejemplo, se hacen las plazas de los municipios, ahí se pone una tarima y el alcalde empieza a hacer rendiciones de cuentas, o en los coliseos o en las comunidades, y lo hacemos de manera directa porque nosotros creemos que no puede existir transparencia solo del Estado, solo de una forma tecnócrata, sino también debemos involucrar a la sociedad civil, a los pueblos, a las organizaciones sociales que participen y que generen no solo el tema de lucha contra la corrupción a través de transparencia, sino que mejoren también la calidad de inversión que hacen las autoridades. Por ejemplo, nos preocupamos muchísimo nosotros que los alcaldes escuchen a las mujeres, a las madres, para saber cómo están invirtiendo en el tema de niños, discapacitados, ancianos, etcétera. Entonces, esas rendiciones de cuentas nosotros las hacemos de esa manera. Ustedes pueden entrar al portal del ministerio y ahí están las rendiciones de cuentas. Creo que ya están de los ministros, de todos los ministros, y próximamente vamos a colgar los demás. Tengo tarjeta amarilla, no vienen los carabineros para sacarme cuando sacan roja, ¿no? Termino.
El tercer componente es el tema del control social. Y el control social es la participación, como decía, plena de la ciudadanía, de las organizaciones sociales en la gestión pública. Es lo que más nos interesa a nosotros. Antes, en Bolivia, el Estado moldeaba al ciudadano para que pueda intervenir en la gestión pública. La lógica nuestra es que el ciudadano moldee al Estado para responder a las necesidades que tenemos. Esa es la lógica con la cual estamos construyendo. Y finalmente, para terminar, el último componente es el tema de la ética pública, que para eso pido 2 minutos de tolerancia. Y nos hemos reunido nosotros, las unidades de transparencia, porque tenemos 94 unidades de transparencia, esperamos tener 500 a final de año, porque están creando unidades de transparencia, y nos hemos reunido para tratar el tema de la ética pública. Y para nosotros el tema de la ética pública, en una ética desde nuestra visión neoliberal, individualista, y en realidad la concepción del Estado boliviano es una concepción colectiva, comunitaria, de compartir. Y hemos elaborado este manifiesto político, que tengo algunos si les interesa para poderles dar. Dice: manifiesto político: descolonización de la ética pública y revolución del comportamiento de las servidoras y servidores públicos del Estado Plurinacional de Bolivia al pueblo boliviano. Bueno, nos hemos reunido en Cochabamba el 30-31, pero lo más importante, adheridos al proceso de revolución democrática y cultural para vivir bien, liderizado por el presidente Evo Morales Saima, a partir de hoy comenzamos los servidores públicos la descolonización de la ética pública y la revolución del comportamiento del servicio público en todas las entidades públicas a nivel nacional y con todos los servidores y servidoras públicas. Dejamos en el pasado la función pública y comprometemos nuestros servicios en el servicio público, y que como servidores y servidoras públicas trabajaremos incansablemente para garantizar el bienestar común, el respeto a los ciudadanos y sus diversidades, y sobre todo para garantizar el servir bien para vivir bien. Asumimos y promovemos principios ético-morales de servicio público: el ama ella, ama yuya, ama sua, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón, pero también el ama yuncu, no seas servil, como un proceso de revalorización del servicio público y los valores establecidos en nuestra Constitución Política del Estado. Por tanto, los servidores públicos no robaremos, no mentiremos, no seremos flojos y no seremos serviles, comprendiendo que solamente en comunidad con nuestros hermanos y en armonía con la naturaleza alcanzaremos el vivir bien. Declaramos la guerra a la corrupción, a la moral neoliberal, al mal servicio, al vuélvase mañana, a las y los servidores públicos lentos que no respetan las diversidades y que entregan el mínimo posible de sus esfuerzos. Declaramos estar en contra de viejos modelos de la función pública que fueron heredados de gobiernos neoliberales, como algunas leyes. Entendemos la ética pública como la filosofía de vida adoptada por los servidores y servidoras públicas, basados en los principios ancestrales del no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. La vida servil, ñandereco, vida armoniosa, teco cabi, vida buena, fortalecida por los valores de probidad, empatía, deseo de superación, justicia social y amor a Bolivia con la finalidad de servir bien para vivir bien. La ética pública no es una norma de cumplimiento, es el convencimiento de un ejercicio permanente, militante, de práctica revolucionaria y de compromiso con el pueblo boliviano. Convocamos a las organizaciones y movimientos sociales y sociedad en general a participar de manera convencida, activa en los principios y valores constitucionales para el ejercicio de un adecuado control social. Comprometemos acciones permanentes en escuelas, colegios, universidades para la recuperación de valores ancestrales que enseñaban nuestros antepasados sin la necesidad de estar escritos y que están en la mente y en el corazón del pueblo mismo, y que la sabiduría colectiva es superior a la individual. Por tanto, consideramos que el camino moral del nuevo Estado plurinacional son los niños y jóvenes de nuestro país. Y hay un tema importante: nosotros tenemos la filosofía de vivir bien, no de vivir mejor, sino de vivir bien, en armonía. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Finalmente le quiero ofrecer la palabra al representante del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, de México. Él es don Alejandro del Conde, que es secretario ejecutivo de este instituto, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Don Alejandro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo para Transparencia y particularmente a Raúl
por la invitación y por el trabajo que hemos venido desarrollando en estos días y por la hospitalidad.
Con esta firma damos por cerrado este taller. Muchísimas gracias.